Hola a todos, vamos a hacer un circuito eléctrico con una batería, unas resistencias, unos conectores, un interruptor y unos cables. Vamos a hallar el voltaje de un generador, en este caso una pila. Al ser de corriente continua tenemos que utilizar esta zona del multímetro que mide corriente continua, voltaje. Esta es una pila de 4,5, con lo que vamos a colocarlo en un máximo de 20 voltios. El conector rojo es el positivo, el negativo es el negro. Al ponerlo en los dos bornes nos está diciendo el potencial de esta batería, que en este caso es de 4,69-68 voltios. En este caso vamos a calcular el valor de la resistencia de un resistor fijo. Si nos acercamos podemos ver una resistencia que tiene un código de colores de rojo, 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 dorado. Esto corresponde a una resistencia de 2200 ohmios o 2,2 kiloohmios. Vamos a ver qué nos dice el multímetro. Colocamos el multímetro para medir ohmios, esta parte de aquí abajo, y sabiendo ya que va a tener un valor de 2,2, lo colocamos en un máximo de 20.000 kiloohmios. Poniendo los punteros en los bornes nos da en este caso 2,18, es decir, 2180 ohmios. Vamos a construir o a fabricar un circuito con una resistencia fija. Una única resistencia fija. Vamos a necesitar un generador, una batería, una resistencia, unos conectores, unos cables y un interruptor. Empezamos a montarlo. Vamos a utilizar estas piececitas que nos sirven como elemento de conexión. Ya tenemos nuestro circuito con nuestro generador, el cable de corriente con el interruptor, que en este caso está abierto, que llega a la resistencia, que nos llega al generador. Para saber la intensidad que va a circular por este circuito, vamos a poner el multímetro en la posición de amperios. En este caso sería todo este lateral. Vamos a colocarlo en el valor de 200 miliamperios. La intensidad siempre se tiene que medir en serie, con lo que vamos a utilizar el interruptor como elemento de medida. Tocamos el borne negro con el borne negativo y el rojo con el positivo. Al ponerlo nos da, perdonad que lo he puesto al revés, nos da un valor de la intensidad de miliamperios. Vamos a ajustarlo un poquito más con 20 miliamperios, entonces en este caso sería el valor de 2,09 miliamperios. Vamos a comprobar la caída de potencial que se produce en la resistencia. Nos colocamos, comprobamos el valor del voltaje, ponemos los bornes adecuadamente y como podéis ver el valor es de 4,60, lo mismo que nos daría en un circuito conectado directamente a la batería. Como veis, el valor es de 4,61. Una vez esto, acordaros siempre de desconectar el interruptor para que no siga circulando corriente y no se nos gaste la batería. A continuación vamos a
fabricar un circuito con resistencias en serie. Aquí tenemos una resistencia ya y utilizando otro conector vamos a sumarle una resistencia más. En este caso del mismo valor, 2200 ohmios. Las conectamos para que estén unidas entre sí. Como veis, esto es un circuito en serie, ya que una resistencia está a continuación de la otra. Vamos a comprobar que los valores se corresponden con los valores obtenidos en un modelo teórico. Al tener una resistencia en serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de ellas. Hemos dicho que esta tenía un valor de 2200 y esta un valor de 2200. La suma serían 4400. Nos vamos a medir resistencia y poniéndolo en los laterales podemos ver que tienen un valor de 4350, 360. Es decir, nos cumple lo que decíamos, porque si por separado esta es 2,18 y esta de aquí es 2,18, la suma 4,36 multiplicado por 1000. Acordaros que aquí estamos midiendo en kilo ohmios. Vamos a ver qué pasa con la intensidad. Si antes pasamos una intensidad, creo recordar, de 2,08, ahora tiene que, perdón, de 2,08 miliamperios, ahora tiene que pasar una intensidad la mitad, ya que la resistencia es el doble. Colocamos los bornes en el interruptor y podemos observar que es aproximadamente la mitad. Antes era 2,08, ahora es una intensidad de 1,05. Cerramos el circuito y vemos qué pasa con el voltaje. Entre este punto y este punto, el voltaje que tiene que caer tiene que ser el de la batería, 4,63. Si nos vamos a la mitad, va a caer la mitad del voltaje, 2,31, y si nos vamos a la otra mitad, 2,31. Por último, vamos a realizar el montaje de un circuito con dos resistencias en paralelo. Para ello, ambas resistencias tienen que estar conectados una al lado de la otra. Vamos a utilizar estas conexiones para hacerlo de tal manera. Tenemos dos resistencias y estas están conectadas al mismo punto. Primera comprobación que vamos a hacer, vamos a calcular la resistencia equivalente. En este caso, si hiciéramos la cuenta, el cálculo para saber la resistencia equivalente, al tener dos resistencias de 2200 ohmios, su resistencia equivalente sería de 1100 ohmios. Vamos a ver si la teoría se cumple. Colocamos el multímetro, o en este caso ohmímetro, en el valor de resistencia y al colocarlo en los bordes nos da un valor de 1,09, es decir, 1080-1090 ohmios. ¿Qué pasa con la intensidad? Al ser la resistencia a la mitad, la intensidad tiene que aumentar el doble, con lo que aquí nos tenemos que encontrar con una intensidad del orden de los 4 miliamperios. La colocamos en los bordes del interruptor y nos va a dar el valor de la intensidad. 4,14 miliamperios. Vamos a cerrarnos nuestro interruptor y vamos a ver por último qué pasa con el voltaje. En este caso, cuando tenemos resistencias conectadas en paralelo, el valor del voltaje va a ser igual en ambas.
Vamos a ver si esto es cierto. Empezamos con la resistencia de abajo. Colocamos a ambos lados y nos da un valor de 4,58. Vamos a ver con la resistencia de arriba. La ponemos aquí y también nos da el mismo valor. Pero vamos a hacer la última comprobación. Se supone, o eso hemos visto en el modelo teórico, que toda la intensidad que circula por aquí, al llegar a este punto se deriva parte por esta y parte por esta. Vamos a ver si se cumple. Y vamos a hacer que la intensidad nos circule desde aquí hasta aquí, como si estuviesen conectados como antes. Hemos dicho que la intensidad total antes era de 4 miliamperios, 4,4 creo que era. Ahora al colocarlo aquí tendríamos que tener una intensidad de 2,2, 2,10. Vamos a ver si se cumple. 2,08 miliamperios. Ocurre lo que esperábamos. Espero que todas estas experiencias hayan sido interesantes y que las podamos practicar mucho mejor en clase. Acordaros siempre a apagar nuestro ohmímetro y desconectar el circuito. Muchas gracias.